Hola, mi nombre es Alejandra Rivera Cruz, soy estudiante de licenciatura en Lenguas Modernas con énfasis en francés de la Universidad del Quindío y el día de hoy voy a hablar sobre una de los MOOCs de cátedra que fue la educación para la sexualidad. En este momento voy a comenzar a hablar de los 5 aspectos relacionados con la temática, en este caso de educación para la sexualidad. Como número uno que pude sacar es la sexualidad a través del tiempo y la cultura. Como podemos ver, observar, nosotros normalmente tenemos la parte sexual muy arraigada hacia nosotros y creemos pues que es muy privada, pero en realidad nuestra historia y nuestra cultura tiene mucho que ver en la parte sexual. Por ejemplo, como podemos ver, hay muchas partes del planeta en las que la sexualidad de las mujeres está bajo un tabú y pues que no pueden desarrollarse o no pueden expresarse libremente. También nosotros, dependiendo de cómo nos críen, de cómo nuestras familias nos digan que debemos comportarnos a sí mismo, nosotros crecemos y nos comportamos con relación a la sexualidad. Entonces, hay muchos casos en muchas culturas donde podemos ver que las mujeres eran mutiladas simplemente para que no tuvieran ningún placer. Y esto hace parte de la cultura. También en muchas culturas se creía que, especialmente con las mujeres, podía ver esto, que si tenían más hijos, entre más hijos tuvieran y pues tuvieran estos hijos a más temprana edad, pues se creía que estas mujeres eran más virtuosas, que eran unas personas poderosas, porque pues esto era lo que las definía. Entonces allí podemos ver que la parte sexual y la reproductiva siempre ha estado en nosotros y que nuestra cultura define nuestra parte sexual en muchas situaciones. Por otro lado, tenemos la sexualidad y la reproducción. Cuando nosotros escuchamos estas dos palabras, creemos que son la misma y sí están ligadas y sí tienen que ver, pero no son la misma. Por un lado, nosotros tenemos la sexualidad que literalmente es lo que nos define. La sexualidad nosotros lo podemos mostrar o identificar no solamente por la parte sexual, sino a través de emociones, de cómo nosotros nos comportamos, la forma en cómo nos vestimos, el comportamiento con nuestras familias, con nuestros amigos, no solamente sería con nuestra pareja. Entonces, la sexualidad va más allá de simplemente tener sexo, que es el coito, que tienen dos personas, cuando van a hacer su parte reproductiva. Por otro lado, tenemos nuestra parte reproductiva, que es este acto que permite que haya una concepción. Sin embargo, hoy en día podemos ver que con el avance científico que hay, muchas veces ni siquiera las personas necesitan de tener una relación sexual para que haya una concepción. Simplemente pueden generar una inseminación y pues esta persona nunca tuvo un contacto sexual y aún así puede llevar en su vientre un ser vivo. Por otro lado, tenemos la salud mental y sexual. Bueno, aquí pienso o considero que normalmente nosotros como seres humanos nos preocupamos por nuestra parte física, perdón, por nuestra parte de la salud cuando quizás tenemos un dolor, cuando son exámenes, por ejemplo, de sangre para mirar si tenemos el colesterol o el azúcar en buen estado, cuando siento un dolor en la rodilla o cuando por la edad simplemente tenemos que ir a hacernos controles, pero cuando hablamos de la salud mental o la salud sexual, no lo tomamos tan en serio o simplemente nos da vergüenza y es allí donde cometemos un gran error. ¿Por qué? Porque esto también es muy importante, es fundamental cuidar tanto de nuestra mente como de nuestra sexualidad. Por lo tanto, es importante nosotros cuidarnos siempre que vayamos al médico, no solamente preguntar por nuestra parte del corazón, nuestro cerebro, sino también estoy teniendo este tipo de pensamientos.
no me siento bien haciendo este tipo de cosas, o simplemente preguntar por cosas sexuales. Es que siento un sangrado diferente, que fuera lo normal en el caso de las mujeres con la menstruación, o tengo algo que nunca antes me había visto, y eso está bien, porque muchas veces por cosas del cuerpo simplemente nosotros generamos cosas en nuestro cuerpo que simplemente aparecen y pueden ser benignas, pero muchas veces no es así, y ahí es cuando nosotros debemos de velar por nuestra seguridad y comenzar a cuidarnos, ir al médico. Aparte de eso, prevenir. ¿Cómo prevenimos? Teniendo una alimentación adecuada, haciendo ejercicio, comiendo bien, teniendo una vida sana, y preocupándonos por nosotros y por los demás. Como número 4 tengo la diversidad sexual. Bueno, hoy en día podemos ver que ya es un poco más abierto este tema, y que las personas pueden tomar con más libertad, y pueden tomar decisiones con más libertad sobre cómo se quieren ver, la apariencia física, cuando tienen un gusto, por ejemplo, por alguien de su mismo sexo. No es como antes, que se veían tan juzgados, simplemente deciden hacerlo un poco más libre. Esto no quiere decir que todavía no hayan problemas y que no hayan conflictos, porque sí lo hay, pero es un poco diferente, y gracias a estos, como esta forma en la que se está viendo, este tipo de educación que nosotros estamos teniendo, es un poco más fácil aceptar y entender que no todos pensamos de la misma manera, y que pues simplemente hay personas que son diferentes a nosotros, que piensan diferentes a nosotros, y que está totalmente bien. Por otra parte, tenemos la discriminación y la violencia sexual, ese es el número 5, porque aunque la lucha por los derechos y la igualdad de la comunidad LGTBI, perdón, o OSIGD, se han logrado grandes cambios, aún podemos ver gran discriminación. Nosotros creería yo que en las noticias pues especialmente vemos todos los días casos en donde personas transgénero pues son atacadas. Incluso hay personas que han llegado a su muerte porque simplemente las otras personas no aceptan y no les gusta que otras personas sean diferentes. Entonces ahí es cuando vemos la violencia sexual, el simple hecho de decirle a alguien, tú eres feo, porque tú no eres como yo, porque te gusta algo diferente. Eso es violencia sexual, porque simplemente estamos creando un trastorno en estas personas. Por otra parte, podemos ver la violencia que todavía se presenta hacia las mujeres, y es en gran forma. Podemos ver todos los feminicidios que hay, creería yo que a diario, en este país, y no solamente en este país, alrededor mundial. Entonces, esto es una violencia que necesitamos seguir tratando y estar trabajando para disminuirla, porque es de gran importancia que esto se acabe y que todos podamos vivir en una comunidad sana. Bueno, en relación de la educación para la sexualidad con mi vida profesional, en este caso yo soy estudiante de licenciatura en lenguas modernas, pero en un futuro seré docente, ya sea de francés o de inglés. Es una responsabilidad muy grande, porque no solamente como docente me voy a encargar de enseñar esta área o estas áreas a los estudiantes, sino también que es mi responsabilidad que como docente pueda haber una igualdad en cada uno de los estudiantes, niños, jóvenes o adolescentes, que haya este respeto, que todos nos podamos ver de una forma igual, que no hayan estos tabús donde todavía hay, sino que por el contrario se pueda sentir un aire libre, donde cada una de las personitas que están aquí o están allí se sientan libres de ser lo que son, con respeto. Eh, Creo que hay límites para todo, y el respeto es uno de ellos. Uno no tiene que dejar de ser lo que es, sin
violar ese respeto hacia las demás personas. Entonces, eso es algo primordial en mi caso, que todos mis estudiantes también se sientan seguros, que sepan cuáles son sus derechos para que nadie venga a atropellarlos. Especialmente cuando son niños y cuando son más vulnerables, y pues que tengan esta libertad de ser quienes son. Entonces, eso es una responsabilidad que asumo, porque no solamente es enseñar un idioma, sino también educar para la vida. ¿Cómo lo puedo ver reflejado en mi vida personal? Creo que esta enseñanza que estoy, o este conocimiento que estoy adquiriendo por medio de este MOOC, es muy valioso, ya que me permite aprender muchísimas cosas que simplemente no conocía, que ignoraba. Entonces me permiten conocer, me permiten aprender muchísimas cosas más que me sirven en la parte personal, pero sobre todo en la relación que yo pueda tener con mis amigos, incluso con mi familia, porque lamentablemente nosotros desconocemos de muchos temas, y es fundamental poder conocer de esto y llegar a la casa y decirle a mis papás: ustedes sabían que necesitamos aprender a ser más tolerantes, a ver a las personas que deciden ser diferentes a nosotros con los mismos ojos. Entonces todas estas cosas permiten que crezcamos como personas, y que pues aprendamos también a conocernos a nosotros mismos, qué nos gusta, qué tan lejos podemos llegar. Entonces creo que es un gran aprendizaje. También me pareció súper importante la parte de la salud mental y sexual, porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, y creo que es algo que se debe valorar demasiado y que debemos estar siempre al pendiente de ello. Bueno, estos serían los tres argumentos relacionados entre la temática, o sea, la educación para la sexualidad, y mi disciplina, que sería en este caso lenguas modernas. Entonces, primero, se puede realizar una integración de contenidos entre la educación sexual y el contexto lingüístico. Pues de esta forma se crearían estudios que nos permitan conocer aún más sobre el lenguaje, y pues a través de la historia cómo esto ha influido en la parte sexual. También, siendo lenguas modernas una puerta hacia la cultura, porque pues cuando nosotros que estudiamos lenguas sabemos que la cultura influye demasiado en lo que nosotros estudiamos y en lo que vamos a hacer. Esto nos permite hacer una sociabilización para entender un poco más sobre las costumbres, sobre cuál es la cultura sexual, y pues obviamente también en su lenguaje. Entonces, por este lado también lo podríamos trabajar, y también se podrían implementar campañas o talleres lingüísticos que nos permitan fomentar la educación sexual, la inclusión también y la diversidad. Esto sería de una manera diferente, y pues se podría hacer en diferentes lenguas, teniendo en cuenta que de pronto podemos estar en otra comunidad, quizás viajar al exterior. Entonces esto nos serviría para podernos comunicar en otro idioma y no dejar de lado este mensaje o esta enseñanza que es importante que las otras personas conozcan. El valor agregado que tiene la temática para mi formación como estudiante universitaria considero que es bastante importante, ya que como estudiante de la Uniquindío, esta temática tiene un gran impacto, no solo en mí, sino en todas las personitas que tenemos la oportunidad de estar allí. En mi caso, yo pertenecí a la universidad hace un tiempo. Yo empecé la carrera ya hace bastante tiempo, y por cosas personales me tuve que retirar por un gran tiempo. Y ahora que volví, veo qué gran diferencia hay hacia lo que pude vivir en ese tiempo. Me explico, en ese tiempo quizás no veía la aceptación que se tiene hoy en día por personas transgénero, y eso la verdad me enorgullece bastante, porque quiere decir que se está trabajando para que
estas personas tengan un espacio libre y donde se puedan sentir cómodos, donde se puedan sentir ellos mismos, así como nosotros lo hacemos. Creo que es de suma importancia esto y la verdad siento que se está haciendo un muy buen trabajo. Por otro lado, también pues como mujer siento que estamos logrando bastantes cosas, ya que no podemos dejar de lado el hecho de que las mujeres siempre hemos tenido esta minoría y que de pronto nos ha tocado luchar un poco más por nuestros derechos. Entonces, ver que ya hay un poco más de igualdad me hace muy feliz y saber que hago parte de una comunidad como en la Universidad del Quindío, donde se lucha para que haya una igualdad y que haya también una transparencia en estas cosas, sin dejar de lado de que debemos seguir trabajando para cada día ser un poco mejor. Bueno, en este momento entro con las conclusiones. Bueno, una de las conclusiones que saqué de este MOOC es que la sexualidad no solamente es el acto en el que se involucran los aparatos reproductivos, como muchas veces lo pensábamos, sino que va más allá. La sexualidad va ligada a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar, a nuestra familia, a nuestra salud en general. También es importante ver que dependiendo de nuestras creencias nosotros nos formamos y podemos ver la sexualidad de una forma muy diferente. No es lo mismo, por ejemplo, la forma en cómo piensa o cómo se trata a una mujer colombiana, donde podemos tener un poco más de libertad que, por ejemplo, en comparación con una mujer musulmana. Entonces, todo esto se debe a la cultura y a la historia, y todo esto es sinónimo o significado de sexualidad. Por otro lado, la sexualidad y la reproducción, aunque no van, aunque van de la mano, no son lo mismo. Ya nos queda claro que nuestra sexualidad puede definir nuestro ser en general. Y la parte de reproducción, la reproducción es más la forma en cómo se puede llegar a concebir. Sin embargo, hay que tener en cuenta que muchas veces no se requiere de tener sexo para poder tener una reproducción, ya que gracias a la ciencia, se puede tener otros medios en donde se puede tener una reproducción sin tener sexo. Y por otra parte, la salud mental es algo fundamental que también influye en nuestra parte sexual. Nosotros, para poder estar sanos, necesitamos también cuidar de nuestra mente y de nuestra sexualidad, y creo que una de las conclusiones que nos dejan los MOOCs es que es importante cuidarnos y también cuidar a los demás. Esa es otra de las conclusiones, es el cuidado de los demás. Nosotros no podemos ser egoístas y cuidar solamente de nosotros, porque si nosotros no cuidamos a los demás, en cierta forma nos va a afectar también a nosotros, a nuestra familia, a nuestra pareja. Entonces, y es un error que nosotros cometemos. Si no nos cuidamos, tampoco vamos a descuidar a otras personas de forma indirecta. Le podemos hacer daño. Entonces es importante cuidarnos en nuestra parte sexual, tomar buenas decisiones y pues ser responsables. Y pues la discriminación por la identidad de género y la violencia sexual sigue siendo una problemática muy grande, una problemática actual, por la cual debemos seguir luchando y que debemos tratar de sacar adelante, sin dejar de lado el respeto, sin dejar de lado cuáles son nuestras raíces, y pues que también teniendo en cuenta que todo va cambiando y pues que las cosas no son lo mismo de hace 50 o 100 años. Por otro lado, están estas tres preguntas que voy a hacer. Esta la saqué más en forma de reflexión y pues ya espero poder en algún momento tener respuesta, y que también esto permita que otras personas se las hagan. Entonces, aunque la lucha por la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos y dignidad de la mujer han sido grandes y se han alcanzado muchos logros, ¿por qué se siguen viendo tantos casos de feminicidio en nuestro país?
Por otro lado, como sabemos, en Colombia hay varias entidades que se dedican al cuidado sexual y reproductivo, como por ejemplo Profamilia, donde las personas pueden ir y pedir ayuda para asesoría y tratamientos. ¿Cree usted que se debería implementar campañas donde se vean obligadas o obligados las personas que viven en condición de calle para evitar embarazos y propagación de enfermedades? Y por última, se debe tener un límite en los colegios con respecto a la aceptación que se le dé a los niños que pertenecen a la comunidad LGBTI.